El concepto de persona gramatical es uno de los conceptos más complejos porque cada vez que utilizamos el término persona, tenemos que distinguir si estamos hablando de una persona concreta, de un individuo, un ser humano determinado, o si estamos hablando de un fenómeno gramatical, primera persona, segunda persona, tercera persona. No es lo mismo, pero muchas veces, utilizado en la conversación, la expresión es ambigua. Puede estar refiriéndose a la persona, qué persona habló, o al fenómeno gramatical, cuál es la persona gramatical de la que estamos hablando. El rasgo persona es un rasgo fundamental en la estructura gramatical del español porque junto con el número permite unir el sujeto con el verbo, es decir, el sujeto y el predicado. Persona y número forman el pegamento gramatical central que mantiene unida la oración en español. El concepto, el rasgo gramatical de persona está íntimamente relacionado, como ustedes bien saben, con los participantes de la interacción. Y acá quiero hacer una aclaración importante. La primera persona es el emisor, la segunda persona es el receptor, la tercera persona es todo aquello que no es ni emisor ni receptor, independientemente de quién sea el emisor y quién sea el receptor. Es decir, la primera persona siempre es el emisor o incluye al emisor. La segunda persona siempre incluye al receptor. La tercera persona no incluye gramaticalmente ni al emisor ni al receptor. Y acá les queda claro, no incluye gramaticalmente ni al emisor ni al receptor, porque si el emisor quiere hablar de sí mismo en tercera persona, puede hacerlo, pero gramaticalmente no lo está marcando. Entonces, ahí tenemos claramente diferenciada la persona concreta, el que habla de sí mismo en tercera persona, de la persona gramatical, de la persona en el discurso, el hablante y el oyente, o el emisor y el receptor. Entonces, en el español tenemos tres personas. Primera persona, emisor; segunda persona, receptor; tercera persona, ni emisor ni receptor. Pero claramente nos estamos refiriendo a los participantes del discurso, con lo cual en tercera persona no solo están los que escuchen esa interacción, los que no sean ni emisores ni receptores, sino también todo aquello de lo que se hable, sean personas, animales, cosas, lugares, espacios, no importa qué. Es decir, la tercera persona es todo participante de la interacción o del discurso, presente o nombrado, que no es ni emisor ni receptor. Si a la persona le sumamos el número, empezamos a tener algunos problemas de referencia. Y ese es el punto más importante para los alumnos extranjeros, la referencia de la persona. ¿A qué persona se está refiriendo? Pero no a qué persona gramatical, sino a qué persona concreta. Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? Cuando dice ellos, ¿a quiénes se refiere en ese texto? Es decir, la persona gramatical le genera al alumno el conflicto de identificar las personas concretas de las que se está hablando en los textos. Entonces, entender cómo funciona el mecanismo de concordancia de persona es uno de los aspectos gramaticales que tenemos que trabajar con los alumnos extranjeros. Pero además, el más importante que debemos trabajar con los alumnos extranjeros es la referencia. Cada vez que aparece una marca de persona, tenemos que estar seguros de que el alumno identificó apropiadamente a quién se refiere esa marca de persona. Por ejemplo, la primera persona es siempre el emisor. Entonces el alumno tiene que tener claro eso. La primera persona es el emisor. Ahora, en este texto, ¿quién es el emisor? Entonces, ¿quién dice yo, o estoy, o quiero?
¿Quién? ¿Quién es el hablante en ese momento? Si es un diálogo que además cambian de emisor, el rol de emisor y receptor de manera distinta de lo que sucede en un texto escrito en tercera persona, tenemos que darle al alumno los elementos y focalizar en las actividades para que el alumno identifique quién es el receptor y quién es el emisor en cada una de las emisiones, en cada una de las oraciones. Más aún todavía cuando tenemos oraciones incluidas. Él dijo que venía, él dijo que alguien venía, que él venía, que otra persona venía, que quienes venían. Es decir, identificar la referencia en cada uno de esos usos concretos en situaciones particulares es un fenómeno, no un fenómeno, sino que es un trabajo de interpretación de texto que cada vez que nos encontramos con un texto nuevo tenemos que realizar. La gramática va a terminar en identificar que la primera persona es el emisor, la segunda persona es el receptor, la tercera persona no es ni emisor ni receptor. Cuando agregamos el número, la primera persona singular indica que hay un único emisor. La primera persona plural indica que hay varios emisores. Ahora, esos varios emisores traen muchísimos problemas, porque nosotros es una primera persona plural masculina, nosotras es una primera plural femenina, que tienen referencias diferentes. Pero además, nosotros pueden ser nosotros, vos y yo, o puede ser nosotros y ustedes. Es decir, un nosotros inclusivo y un nosotros exclusivo. El rasgo de persona se manifiesta en los pronombres y se manifiesta en los verbos. Y entonces, ¿por qué hay concordancia de persona en la tercera persona del singular o del plural cuando hay un sujeto nominal? ¿El sustantivo tiene rasgo de persona? ¿El sustantivo tiene un rasgo por defecto de tercera persona? Esa es la clase de cuestiones gramaticales que van a encontrar en las gramáticas para especialistas. ¿Tiene rasgo de persona el grupo nominal? ¿Por qué hay concordancia de tercera? ¿O en realidad el rasgo de persona es solamente el primero y el segundo y la tercera es otro rasgo diferente? Bueno, esas discusiones las vamos a encontrar en muchas de estas gramáticas para especialistas. Son las que nos interesan a los investigadores, pero no son a veces tan útiles para resolver el problema de la clase. Para la clase, lo que nos tiene que quedar claro es que los sintagmas nominales funcionan como si fueran una tercera persona, sí, efectivamente. Tenemos receptor, singular o plural. Y fíjense lo que sucede con la segunda persona. La segunda persona, con el receptor y con la persona gramatical segunda, se nos abre un abanico de complicaciones. ¿Quién es el receptor? ¿Cuáles son los rasgos gramaticales que acompañan a la segunda persona? Cuando hablamos de la segunda persona gramatical, nos encontramos con un abanico de problemas. En español nosotros tenemos por lo menos dos pronombres diferentes, y en realidad tres, para tratar a la segunda persona. Tenemos el vos, tenemos el tú y tenemos el usted. Son tres pronombres distintos que comparten el rasgo gramatical de segunda persona, es decir, son tres pronombres que se utilizan para identificar al receptor. Si son tres diferentes, que además se manifiestan verbalmente, porque las tres formas tienen correlato verbal, significa que o no todas tienen la segunda persona, o hay además algún rasgo que nos permite distinguir gramaticalmente esas tres formas. Nosotros sabemos que usted es la evolución histórica, es el resultado diacrónico
de un grupo nominal. De vuestra merced, a vuestra sed, vuesed, usted. Ahora, nosotros sabemos que podemos utilizar muchas veces construcciones nominales en tercera persona para dirigirnos con distancia a otra persona. El caso característico es su señoría para hablarle al juez, por ejemplo. Su majestad para hablarle a los reyes. Dirigirse al otro en tercera persona. ¿Cuál es el mecanismo que se genera al hablarle a otro en tercera persona? Al hablarle a otro en tercera persona, lo que hacemos es poner distancia entre él y nosotros. El receptor se aleja del lugar de receptor y pasa a ser otra persona que no es el receptor. Entonces, la distancia entre el emisor y el receptor empieza a codificarse gramaticalmente y nos encontramos que hoy en el español el rasgo distancia es un rasgo gramatical y es un rasgo gramatical tan fuerte que nos permite explicar por qué podemos decir vos venís, tú vienes, usted viene, pero no podemos decir vos viene, ni podemos decir tú viene, ni usted venís. Ninguna de esas cosas podemos decirlas porque hay incompatibilidad de rasgos. Sin embargo, todos son segunda persona. Entonces, si todos son segunda persona, la diferencia entre todas esas formas está dada por el rasgo distancia. El rasgo distancia nos permite clasificar las formas en tres valores, así como el rasgo persona tiene tres valores, primera, segunda y tercera, el rasgo distancia también tiene tres valores. Un valor cercano, distancia cercana, un valor no cercano y un valor lejano. Es decir, no son excluyentes. A veces puedo decir simplemente que no es cercano sin querer decir que no está que está lejos. El rasgo distancia aparece solamente en la segunda persona, pero aparece también en otras, es decir, en los pronombres de segunda persona, en los verbos de segunda persona. Siempre que aparece la segunda persona, aparece necesariamente el rasgo distancia, pero también aparece en los pronombres demostrativos. Este, ese, aquel, también incluyen el rasgo distancia. El rasgo distancia, entonces, también unido al rasgo persona y al rasgo número, nos permiten asociar las formas que puede elegir el hablante para tratar a las otras personas. Yo puedo elegir tratar a un amigo con distancia, demostrarle que estoy enojada. Puedo elegir tratar a un desconocido con mucha cercanía para hacerlo sentir más cómodo. Puedo elegir tratar a mi hijo con mucha distancia para que le quede bien claro que lo que hizo es un desastre. Es decir, el hablante tiene la opción siempre de elegir cómo tratar a su interlocutor. No es una decisión fija. El hablante puede cambiar la forma de tratamiento siempre y no hay una regla absoluta. Tiene que tratar a este de tal manera y si no lo trata no se entiende lo que dice. No. Uno puede elegir siempre de qué forma tratar al receptor. El tema es cómo va a interpretar el receptor esa forma de tratamiento. Entonces, uno puede elegir tratar a alguien de vos o de usted. Uno puede elegir tratar a alguien de tú o de vos o de usted. Ahora, ¿qué interpreta el otro si yo lo trato de vos, de tú o de usted? No va a interpretar lo mismo un argentino al que yo trate de tú que un mexicano al que yo trate de tú. Porque el mexicano espera que se lo trate de tú, pero sabe que los argentinos no usamos el tú, por lo menos los de la región rioplatense no usamos el tú, por lo tanto cuando lo tratamos de tú, tal vez sienta que estamos intentando acercarnos y que estamos intentando hablar como ellos. Mientras que un argentino, hablando con otro argentino, si se ponen a hablar de tú, claramente están queriendo decir algo totalmente diferente. O están haciendo una broma, o están imitando a alguien.
lo que sea. Es decir, cuándo usar cada forma no es un fenómeno gramatical, ni puede ser explicado desde una gramática. El qué formas usar tiene que ver con el uso particular de que cada texto pone en funcionamiento en esas situaciones. Entonces, lo que sí es un fenómeno gramatical es el hecho de que no puedo combinar un pronombre vos de segunda persona de distancia cercana con un verbo de tercera persona o de segunda persona de distancia como viene. Esos fenómenos son gramaticales y eso nos permite volver a lo que dijimos en algunos encuentros anteriores respecto de la concordancia. La explicación gramatical termina en el fenómeno de la concordancia. Esto está mal porque la primera persona gramatical del pronombre yo no concuerda con la segunda persona gramatical de este verbo. Por lo tanto, acá hay un problema de agramaticalidad. Mientras que a este debería haberlo tratado de usted, eso es un fenómeno pragmático, no gramatical. Por lo tanto, la respuesta no la van a encontrar tanto en este tipo de textos como en otros tipos de estudios más pragmáticos o más orientados a la explicación del uso y no a la explicación gramatical.